Saludos hermanos, qué bendición poder, poder llegar a ustedes a través de este medio. Es realmente una bendición siempre proclamar la palabra de Dios donde sea, ya sea estando frente a ustedes o estando frente a una cámara. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Vivimos tiempos difíciles, estamos pasando tiempos de cuarentena, tiempos de enfermedad, pero no es motivo para que la palabra de Dios no sea anunciada, no sea predicada. Entonces, hoy voy a predicar de un tema distinto. He estado haciendo las parábolas como serie en nuestra iglesia, pero hoy me gustaría abordar el tema de contingencia que nos rodea. Y quiero traer la escritura, porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene algo para decirnos en medio de la crisis que estamos viviendo. Y quiero abrir la escritura y quiero que seamos animados a través de la palabra de Dios, confortados, consolados a través de la palabra de Dios en medio del tiempo que estamos viviendo. Entonces quiero que sepan que para mí es un privilegio, es un honor poder llegar a ustedes a través de este medio. Ciertamente vivimos una época sumamente privilegiada, sumamente hermosa, y qué bueno que está pasando lo que está pasando. Me refiero a que qué bueno que muchos de nosotros estamos aprendiendo a valorar cuántas bendiciones vivimos y experimentamos, pero la verdad es que al mismo tiempo sufrimos con los que sufren. Así que nada, si usted tiene una Biblia ahí con usted, lo voy a invitar a que la abra en Jeremías. El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Un versículo muy usado y lamentablemente también muy mal usado. Voy a intentar, por la gracia de Dios, exponerlo de una forma fiel y exponerlo de tal forma de que la situación que rodea a Jeremías 29:11 nos ayude a entender un poco de qué se trata todo lo que estamos viviendo en este momento y cómo podemos enfrentar esta crisis que el mundo está viviendo. Entonces Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Voy a orar. Padre Celestial, yo te agradezco mucho por la tecnología, Señor. Yo te pido que en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, Señor, tú abras los corazones de aquellos que escuchan, Señor, pero por sobre todo, Señor, tenga misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a ser un mensajero de tu palabra, Señor. Señor, ya sea que este video llegue a muchas personas o a pocas personas, que tu palabra sea proclamada, Señor. Padre, no queremos medir nuestro éxito por cantidad de vistas o por cantidad de likes. No queremos medir nuestro éxito por nada que este mundo nos pueda ofrecer, Señor. Queremos medir nuestro éxito en la obediencia que nosotros te brindamos a ti, Señor. En saber de que estamos construyendo tu reino y no un reino para nosotros, que estamos construyendo con piedras preciosas, que estamos construyendo con oro y no con paja, no con madera. Señor, háblanos en este momento, Señor, a través de tu palabra. Yo creo que tu palabra tiene algo que decirnos, Señor. Somos tu pueblo y confiamos en ti, Señor. Somos tu pueblo y confiamos en ti. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar y obedecer tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace 10 años atrás, un poquito más de 10 años, el 27 de febrero del 2010, en Chile hubo un terremoto. Hubo un terremoto terrible, 8.8 grados en la escala de Richter, en Santiago, 8.9 en el epicentro. Y cuando ocurre un terremoto de estas magnitudes, es natural de que los servicios más básicos se cortan. Eso incluye la electricidad y el agua, por supuesto.
Y, y pasó algo muy interesante con todas las personas, o con muchas personas, que vieron en el corte de agua y en el corte de luz una oportunidad. Al verse cortada la luz y los sistemas de seguridad y al hundir el pánico, muchas personas vieron en esa situación una oportunidad para sacar provecho. ¿Y qué pasó? Se produjeron un montón de motines y un montón de saqueos en tiendas comerciales, se produjeron saqueos en supermercados, se produjeron saqueos en casas particulares, se produjo un montón de saqueos. ¿Por qué? Porque mucha gente se vio en la oportunidad de que podían hacer exactamente eso, sacar provecho de una situación sin tener las consecuencias. ¿Por qué? Porque tenían el poder en favor de ellos. ¿Cuál poder? El poder de la oscuridad, el poder del anonimato. Fue una situación terrible, hermanos, porque había incertidumbre. Lo más horrible de la naturaleza humana se manifestó en medio de una situación en donde deberíamos haber sido misericordiosos unos con los otros. Esta experiencia produjo en nosotros una pregunta: ¿cómo reacciona el ser humano cuando él tiene la oportunidad en sus manos de o hacer el bien en beneficio de otros o hacer daño en beneficio propio? Y aparentemente es mucho más natural para el ser humano hacer daño en beneficio propio, hacer daño a su prójimo, robar, destruir, saquear, en lugar de hacer el bien en beneficio de los demás. Claro, esto produjo una desesperanza en muchas personas, desesperanza en la humanidad. Mucha gente dijo: perdí mi fe en la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad pudo hacer daño, tuvo el poder para hacer daño, lo hizo. Por lo tanto, muchos perdieron su esperanza en que realmente éramos un país civilizado. Ahora, hermanos, Dios tiene el poder en sus manos. Él es soberano. Él tiene todo el poder en sus manos. Así como muchos se vieron con el poder de saquear, Dios tiene poder en sus manos. Él es soberano. Él es absolutamente soberano y Él domina todas las áreas del universo, domina todas las áreas que existen. Pero Él no es como nosotros. Él es bueno. Dios es soberano, pero Él es bueno también. Y no solamente Él es bueno, sino que Él también nos ama. Él ama a su pueblo. Él es un Dios que, además de tener todo el poder para bendecir o para destruir una nación, Él muestra su bondad porque Él ama. ¡Qué maravilloso es esto! Y esto, por supuesto, nos produce esperanza. Entonces, este es el mensaje del pasaje que acabamos de leer, de Jeremías 29:11. Ya que Dios es soberano, y además de eso Él es bueno, el pueblo de Dios puede tener esperanza en medio de la tragedia. Ya que Dios es soberano, y no solamente Él es soberano, sino que Él también es bueno, ya que juntamos esos dos atributos de Dios, por lo tanto, el pueblo de Dios puede tener esperanza para un futuro glorioso. ¿Okay? Déjenme nada más darle un poco de contexto de qué es lo que está pasando acá. Jeremías 29:11 es un pasaje muy recontra conocido. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, proclama el Señor, afirma el Señor. Mis planes son de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y este versículo se usa un montón cuando queremos traer un mensaje positivo, cuando queremos hablar de cosas que queremos lograr en este mundo. Pero la verdad es que, ¿qué es lo que está pasando acá? El profeta Jeremías lleva años profetizándole a Jerusalén, a la parte sur del pueblo de Dios, que ellos van a ser castigados por Dios, va a venir un juicio de Dios por causa de la idolatría y de la injusticia que se practicaba en la nación. Y por años, los mismos años que él predicó fueron los años que él fue rechazado por el pueblo. No le creían. Ellos decían: ¿cómo es posible de que Dios vaya a castigarnos si nosotros somos su pueblo?
El templo de Dios está en Jerusalén. ¿Cómo Él nos va a rechazar si somos su pueblo? Pero resulta que ellos vivían en idolatría, vivían en injusticias sociales, vivían en un montón de cosas que Dios había dicho desde antemano, de que si ellos practicaban esas cosas, Dios iba a traer juicio. Entonces el profeta Jeremías es levantado por Dios para anunciar el juicio divino en contra de su propio pueblo. ¿Y cómo se iba a ejecutar ese juicio? Dios iba a enviar una nación poderosa, Babilonia, al rey Nabucodonosor, y a llevarlos cautivos por un periodo de 70 años. El pueblo de Dios, los profetas de aquel tiempo, el rey de aquel tiempo, no le creyeron a Jeremías. Pero llegó el momento en que Dios ejecutó su juicio y Nabucodonosor se llevó exiliado a un grupo grande de personas. Y el juicio de Dios estaba ejecutando sobre la nación a la cual Dios había escogido para ejecutar su plan en la tierra. En medio de esta cautividad, muchos fueron llevados cautivos. La Biblia nos dice que esta carta fue enviada a los ancianos en el exilio, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor se había llevado. Y era una carta donde Dios les decía: hey, no se dejen engañar, ustedes no van a salir de acá. Yo los voy a castigar a ustedes, pero no los voy a destruir. Así que acomódense donde están, porque aquí van a estar por los siguientes 70 años. Acomódense aquí, construyan casas, planten campos, ¿ok? Establezcanse y pídanme en oración de que yo bendiga a Babilonia, porque si yo bendigo a Babilonia, los voy a bendecir a ustedes, porque ustedes viven en Babilonia. Y aquí se van a quedar por los siguientes 70 años. Y ahí es donde el Señor dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien, no son planes de calamidad. ¿Okay? Es casi como que podemos escuchar el corazón paternal de Dios diciéndole a su hijo: hey, yo lo voy a castigar a usted, pero esto es por su bien. Yo tengo planes de bien para usted, por lo tanto usted necesita ser disciplinado. Hermanos, el propósito que yo tengo en esta noche, mañana, tarde, es animarles a ustedes, animar al pueblo de Dios a no caminar en miedo en medio de la tragedia, sino que a caminar en esperanza, a no caminar en temor, sino que a caminar en fe, a caminar en esperanza. ¿Por qué podemos tener esperanza? Porque Dios es soberano. Pero no solamente porque Dios es soberano, sino que también porque Dios es bueno y porque Dios nos ama. En primer lugar, el texto nos dice que Dios es soberano. Vea conmigo el versículo 11, donde dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. El Señor es completamente soberano. ¿Y qué significa que Dios sea soberano? Lo voy a explicar con la Biblia. Hay varios pasajes que hablan sobre la soberanía y quiero leer algunos de ellos. El Salmo 115 nos dice lo siguiente. Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Lo que Él quiera, Él lo puede hacer. Él tiene el poder de ejecutar cualquier cosa que se pone en su corazón o en su mente. Dios lo puede hacer. Eso es un aspecto de la soberanía de Dios. El Salmo 135, versículo 6, nos dice lo siguiente: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra. El Señor hace absolutamente todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Es decir, que parte de la soberanía de Dios significa de que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, donde Él quiera. Daniel, capítulo 4, versículo 35, también nos habla de la soberanía de Dios con respecto a las naciones de la tierra. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Dios hace lo que quiere con los pueblos de la tierra. Dios hace lo que quiere con Donald Trump. Dios hace lo que quiere con Maduro. Dios hace lo que quiere con Sebastián Piñera, con Carlos Alvarado. Dios hace lo que Él quiere.
No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. O sea que además de Dios poder hacer lo que Él quiera y donde Él quiera, Él no tiene que rendir cuentas absolutamente a nadie, porque Él es soberano. Otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de la soberanía de Dios y otro aspecto de la soberanía de Dios es Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice así: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Es decir, que la soberanía de Dios no solamente implica que Dios puede hacer lo que Él quiera, sino que Él conoce y planea todas las cosas que han de ocurrir de acuerdo a su voluntad. Eso significa que Dios es soberano. Y el texto de Jeremías 29 es exactamente eso lo que nos está diciendo, que Dios tiene planes para su pueblo. Él dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo lo sé. No tengo duda, no estoy moviéndome sobre la marcha, no estoy improvisando. Yo tengo planes para ustedes, yo tengo proyectos en mi corazón y en mi mente para ustedes y se van a completar porque yo, Dios, soy soberano. Otro pasaje que habla sobre la soberanía y que a mí me encanta y sobre todo en este tiempo se aplica muy bien es el de Apocalipsis 1:18, en donde nos muestra que Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa de que nadie pasa a mejor vida o a peor vida. Nadie muere en esta tierra sin que el Señor Jesucristo lo sepa y lo permita activamente. A Cristo no se le escapa la vida de nadie de sus manos, porque Él en sus manos tiene la llave de la muerte y del Hades. Hermanos, Dios es soberano. Y en el contexto que estamos leyendo este pasaje, Dios había permitido la cautividad de su pueblo. Dios había permitido que viniera una nación poderosa, Nabucodonosor, el rey poderoso, y los llevara cautivos, pero lo permitió con un propósito. Vean, a Dios no se le escapó de las manos Nabucodonosor. A Dios no se le escapó de las manos Nabucodonosor. De hecho, si vemos en el capítulo 27, en el versículo 6, Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. Es decir, que Nabucodonosor estaba llevando a cabo los planes de Dios para su pueblo. No fue enviado por Satanás, no fue enviado por demonios. Nabucodonosor era el plan perfecto de Dios para su pueblo, porque Dios es soberano. Entonces, ¿qué significa la soberanía de Dios? Significa que Dios gobierna completamente todo lo que existe. Y Él dirige todo lo que existe con el poder de su voluntad, a fin de llevar a cabo la totalidad de sus propósitos. Dios gobierna todo lo que existe y Dios dirige todo lo que existe con su voluntad, de tal forma que Él lleva a cabo todos sus propósitos de forma providencial y perfecta. Y así como Nabucodonosor no se le escapó de las manos a Dios, no fue un chiripazo, no fue un chascarro de Dios, de la misma forma que Nabucodonosor fue el plan perfecto de Dios, también podemos decir que esta crisis mundial de salud, el COVID-19, el coronavirus, no es algo que se le escapó de las manos a Dios, hermanos queridos. A Dios no se le escapó de las manos un bicho, un virus, y que ahora anda por ahí causando estragos. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Y esta debe ser nuestra esperanza. Nuestra convicción debe estar en que el Señor Dios está en su trono y de que Él gobierna los acontecimientos de este mundo, de que Dios gobierna las naciones, como leímos en Daniel, de que todas las naciones son consideradas como nada, de que Dios gobierna sobre los gobernantes de la tierra, de que Dios tiene un plan para cada país, pero no solamente eso, hermano, Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mí de forma individual, Dios tiene un plan para nuestros vecinos. Dios no es solamente el Dios de las naciones, sino que Dios también es el Dios de los individuos. Él gobierna soberanamente sobre la vida de cada ser humano.
que existe, ha existido y existirá en este mundo. Dios es soberano. Y podemos tener esperanza en eso, hermano. Si Dios no fuera soberano en todas las áreas que existen, absolutamente en todo, usted y yo no podríamos confiar en que las promesas de Dios se vayan a cumplir. Si hubiera una molécula flotando en el espacio que Dios no gobernara, no tendríamos la confianza que tenemos de que Dios ha de cumplir todos sus propósitos perfectamente porque Él es soberano. Nosotros debemos dejar de avergonzarnos, hermano, de decir que Dios es soberano, de que Él tiene el control, de que Él tiene la autoridad, de que el coronavirus no se le escapó a Dios de la mano, de que Dios no está asustado, de que Dios no lo tomó por sorpresa esta crisis. No debemos avergonzarnos de creer y de declarar lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios, de que nuestro Dios tiene absoluto poder, dominio y autoridad sobre las tragedias de este mundo, sobre la vida y sobre la muerte de todo ser viviente. Él es soberano. Él es absolutamente dueño, rey absoluto en el cielo y en la tierra, y Él hace lo que a Él le parece. Pero no solamente este texto nos dice que Dios es soberano, sino que también nos dice que Dios es bueno. ¿Y cuán maravilloso es esto, hermano? La Biblia dice aquí en el pasaje, en Jeremías 29:11, nos dice que Dios es soberano, dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, pero Él nos dice que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Dios es bueno. No solamente Él es poderoso, sino que Él también es bueno. No solamente Él es bueno, Él nos ama. Él ama a su pueblo. Aquí es donde nuestra confianza cobra vida. Porque, hermanos, piense, ¿qué beneficio tendría para el pueblo de Dios, tendría para nosotros, que Dios sea absolutamente soberano, esté en control de todo lo que hay, pero Él no sea bueno, pero que Él no nos ame? ¿Qué beneficio, qué seguridad podemos nosotros tener ante un Dios que es poderoso para hacer el bien, pero no ama para hacer el bien? Piensa en lo siguiente, hermanos. Piensa en lo siguiente. Usted va caminando por la calle y de repente se le acerca a alguien y lo asalta. Le pone un cuchillo aquí en la costilla, o le pone una pistola en la costilla y le pide que le entregue todo lo que usted tiene. Y usted está asustado mirando para todos lados a ver si hay alguien que lo pueda ayudar. Y de repente, con la orillita de su ojo, usted divisa a un policía que está por acá. Un policía que tiene un arma, un policía que tiene una placa, que está investido de autoridad por el gobierno para defenderle a usted, para ayudarle. Y usted lo ve y su corazón se llena de esperanza y dice, bueno, me salvé, este muchacho va a tener que huir porque si no el policía lo va a arrestar. Y usted mira y el policía lo mira, usted se da cuenta de la situación, él sabe que tiene el poder, él sabe que tiene la capacidad y la fuerza para detener lo que usted está viviendo, para detener el asalto, pero él decide no hacer nada. A él no le importa su situación. ¿Qué beneficio? ¿De qué sirve un policía, un imponedor de la ley, no sé si así se dice, un law enforcement, que no impone la ley? Que no viene en ayuda de aquel que necesita la ayuda. Bueno, nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios tiene el poder para rescatarnos. Él tiene el poder para salvarnos de nuestra situación, de nuestro propio pecado. Pero no solamente Él tiene el poder, sino que Él también tiene el amor para hacerlo. Él es bueno. Como les decía, aquí es donde nuestra confianza cobra vida. Ahora, en el contexto del pasaje que acabamos de leer,
La bondad de Dios se reflejaba en que Dios iba a bendecir a la nación, al imperio de Babilonia. Y a través de las bendiciones que el imperio de Babilonia iba a recibir, estas bendiciones iban a llegar a Israel, o a Judá, al pueblo de Dios, a los que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en Babilonia. Entonces Dios iba a bendecir al pueblo que lo llevó cautivo, y a través de esas bendiciones ellos iban a ser bendecidos, su pueblo. Entonces de esa forma se manifestaba el amor de Dios y la bondad de Dios a su pueblo, bendiciendo a aquellos que lo habían llevado en cautividad. Y cómo también se manifestaba el amor de Dios en que Dios les prometió: vean, de aquí a 70 años ustedes van a volver a sus casas, pero mientras tanto aquí se van a quedar. Y esto, hermanos, nos pasa también a nosotros, que a veces la bondad de Dios no se ve de la forma en la que nosotros esperamos. La bondad de Dios no siempre se ve de la forma en la que nosotros queremos, en nuestros propios términos. Mira, estamos en tiempos de coronavirus, tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de crisis económica. Muchos están perdiendo sus empleos, muchos están sufriendo. También para muchos el sufrimiento más grande es tener que quedarse en la casa viendo series de Netflix. Pero la verdad es que muchos están sufriendo, hermanos. Muchos están muriendo, muchos están esperando en una cama en un hospital a ver si es que se mueren o sobreviven. Pero en medio de todo eso, en medio de toda esta tragedia y en medio de toda esta confusión, el pueblo de Dios debe aferrarse a la verdad bíblica de que Dios es bueno. De que aunque su bondad no se ve de la forma en la que nosotros queremos, aunque su bondad no se ve de acuerdo a nuestros parámetros de bondad, no cumple nuestros estándares de bondad, debemos nosotros confiar de que lo que Dios está haciendo por nosotros es exactamente lo que usted y yo necesitamos. Dios es bueno, y porque Él es bueno a veces permite el sufrimiento en nosotros. Yo tengo un bebé, ya no es un bebé, es un niño pequeño, un toddler, como le dicen en inglés. Se llama Santiago y tiene 1 año y medio. Y como todo bebé, él tiene que ir a sus citas médicas y él tiene que recibir inyecciones. Y él se ha puesto más fuerte con los años, hermano. Al principio era fácil para el enfermero ponerle la inyección y ya, pero con los meses que él ya lleva de vida, él pone resistencia. Entonces la última vez fue muy muy doloroso, porque yo tuve que sostener sus manos y sus piernas, sostenerlos firmes mientras el enfermero le ponía una inyección y le ponía 2 inyecciones, una en cada pierna. Y hermano, yo sentía la fuerza de mi hijo en sus piernas tratando de liberarse de mis manos, y me miraba con una cara que yo me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque me miraba y me decía: pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué usted está dejando que este hombre me entierre agujas en las piernas? ¿Por qué usted, papá? Y yo, honestamente, yo me puse a llorar ahí. Yo me puse a llorar en la sala de la enfermería. Y yo, después de que todo eso pasó, yo abracé a mi hijo. Yo quería de alguna forma explicarle a él de que eso era por su bien. Ahora, tal vez usted no cree en las vacunas, bien por usted, no lo juzgo. El Señor lo juzgará. Pero hermanos, yo trataba de con mi abrazo, con ponerlo cerca de mi cuerpo y con mi llanto tratar de comunicarle al hijo: yo te amo, hijo, yo quiero lo mejor para ti, tengo planes buenos para ti, tengo planes para que vos no te enfermes y crezcas sano. Y por eso permito que este hombre te ponga esa inyección, y yo te voy a sostener, y voy a permitir que pases por un momento de dolor, porque te amo. Voy a permitir el dolor en ti, porque tengo planes para ti. Este dolor te va a hacer bien. Job, capítulo 5, versículo 18, nos dice que el Señor es el que hace la herida, pero también es el que la cura.
Él hiere, pero sus manos sanan. Sus manos son poderosas para sanar. Ahora, hermanos, es cierto, Dios es bueno y en su bondad Él permite el sufrimiento. Es una expresión de su amor y de su bondad muchas veces para nosotros. Pero, hermano, usted y yo tenemos que saber esto. Y si usted va a llevarse algo de este sermón, llévese esto, hermano. Cuando usted y yo sufrimos, no hay ni una gota, no hay ni un poco de ira de Dios en ese sufrimiento. Cuando usted y yo, que somos el pueblo de Dios, hermano, sufrimos, pasamos por la enfermedad, pasamos por la pobreza, pasamos por la calamidad. Cuando usted y yo pasamos por el valle de sombra y de muerte, no hay nada de la ira de Dios sobre nosotros en ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor, Jesucristo, absorbió toda la ira de Dios que era en contra de nosotros, la llevó sobre su cuerpo, la llevó sobre su carne en la cruz del Calvario. Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros. Entonces, usted y yo debemos entender lo siguiente, que cuando nosotros sufrimos en este mundo, en la carne, aún nuestros sufrimientos son bajo la poderosa y amorosa mano de Dios. El amor misericordioso de Dios nos permite pasar por sufrimiento, pero es un sufrimiento que está cargado de amor. El Señor permite nuestro sufrimiento, pero ese sufrimiento está lleno de su amor. ¿Por qué? Porque Él tiene planes para usted y para mí. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. No hay ira de Dios en ese sufrimiento. Él le ama, y porque Él le ama, Él permite que usted sufra. Pero no hay ira de Dios en ese sufrimiento. Cristo absorbió la ira. Cristo sufrió la ira del Padre en su lugar, en mi lugar, para que cuando nosotros sufriéramos, sepamos de que lo hacemos bajo el amor de Dios. Y esto me lleva al tercer punto. Dios es soberano. Y Dios es bueno. Por lo tanto, el pueblo de Dios puede tener esperanza. El pueblo de Dios tiene esperanza. Vea, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, su soberanía. Planes de bienestar y no de calamidad. Su bondad. ¿Para qué? A fin de darles un futuro y una esperanza. El pueblo de Dios sufre con esperanza. Usted y yo podemos tener esperanza. Aquí es donde la soberanía de Dios y la bondad de Dios se intersectan, se juntan. ¿Para qué? Para producir en el cristiano, para producir en aquel que es pueblo de Dios, una verdadera esperanza. Una esperanza duradera, eterna y poderosa que nos permite atravesar por el valle de sombra y de muerte sin temor. Porque sabemos que nuestro Dios no solamente tiene el poder de librarnos, no solamente tiene el poder de preservarnos en el sufrimiento, sino que Él también tiene el amor por su pueblo para hacerlo. Él no nos va a dejar morir en la rueda, como decimos en Chile. Él no se va a quedar inmóvil mirando nuestro sufrimiento. Él usará ese sufrimiento para nuestra santificación y para su gloria, y por lo tanto el pueblo de Dios tiene esperanza. El pueblo de Dios tiene esperanza, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice el profeta inspirado por Dios. Imagínense esto, hermanos, si el Dios en el cual nosotros creemos es soberano, si el Dios al cual nosotros oramos, si el Dios al cual nosotros adoramos en fe, si sabemos que Él es soberano, de que todo lo que Él se plantea en su mente y en su corazón, Él lo cumple, que Él tiene el poder para guiar el destino del mundo, de las naciones y el destino de cada individuo, si este Dios es realmente lo que Él dice ser en la Escritura, que es soberano, pero además de eso, este Dios nos ama, la pregunta es entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A qué podríamos tenerle miedo, hermanos, si este Dios lo puede hacer todo y además me ama? Este Dios que es todopoderoso, que gobierna con autoridad y sin titubear, este Dios me ama a mí, Él está en mi lugar, Él está en favor mío. Entonces, ¿a qué le voy a tener miedo? Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo?
Nada nos puede separar de nada. ¿Qué temeremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es nuestra esperanza. ¿A qué le tendremos miedo entonces? ¿A la cautividad? ¿Al cautiverio en Babilonia? ¿Le tendremos miedo a la persecución? Bueno, hermanos, hasta el día de hoy nuestros hermanos sufren persecución. ¿Y sabe qué es lo que le piden a Dios? Que no se acabe la persecución. Yo he escuchado hermanos sufrir. Y dicen, no. Yo no quiero que la persecución acabe. Yo quiero que el Señor me fortalezca para no negarle. Hace un par de meses conversaba con un hermano mío que vive en un país de Europa Oriental. Y él ha sufrido persecución, ha sido encarcelado un par de veces por su fe. Él es pastor. Y él me contaba la historia de otro pastor que estaba preso. Y cada vez que los hermanos llegaban a visitarle la cárcel, llegaban tristes, llegaban sufriendo, llegaban amargados y llorando por este hermano. Y lamentándose con él. Y un día este hermano, preso, recibió la visita de estos mismos hermanos que venían en la misma actitud, llorando, tristes. Y este hermano les dijo, con mucho amor, hermanos, cada vez que ustedes vienen, ustedes lloran. Ustedes están muy tristes. Pero yo no estoy triste. De hecho, les voy a pedir que si van a venir de esta forma, mejor no vengan. Porque ¿saben qué? Yo tengo esperanza. Yo estoy feliz de que estoy acá. Estoy feliz de que soy considerado digno de sufrir por el nombre de Cristo. Así que, hermanos, por favor, con todo cariño les digo, si van a volver para traer llanto, sufrimiento, por favor no vengan. Déjenme aquí solo con Cristo, porque con Cristo tengo esperanza. El pueblo de Dios tiene una esperanza verdadera, una esperanza viva, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano, porque nuestro Dios es bueno, Él nos ama. Por lo tanto, atravesamos por el valle de sombra, atravesamos por la enfermedad sin temor. ¿A qué le vamos a tener miedo? ¿A la persecución? ¿Al cautiverio? ¿Al coronavirus? ¿A la muerte? No estoy diciendo que no tomemos los resguardos, que no caminemos con precaución, pero hermanos, ¿le tendremos miedo a la muerte si sabemos que al otro lado de la muerte nos esperan los brazos amorosos de nuestro Señor? ¿Le tendremos miedo a la muerte si sabemos que al otro lado nos espera la nueva Jerusalén, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, la tierra en donde Cristo está? ¿A qué le tendremos miedo si nuestro Dios soberano es por nosotros? El sufrimiento no nos puede alejar de su presencia, porque Cristo cargó la ira de Dios. Cristo cargó la separación con el Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo, al creer en Él, nunca experimentemos una separación con el Padre. Cristo fue abandonado en la cruz. Cristo fue tratado como un despreciado, como un desechado. Cristo fue tratado como un pecador para que usted y yo seamos tratados como justos. Entonces, ¿a quién le vamos a temer? Tenemos esperanza en medio de la crisis que estamos viviendo, hermanos. Tenemos esperanza. Y nuestra esperanza no debe estar en el alcohol gel. Nuestra esperanza no debe estar en el abastecimiento de papel higiénico. Nuestra esperanza no debe estar en el jabón. Hermanos, lávese las manos, por favor. Si puede comprar papel higiénico, compre. Si puede comprar jabón, compre. Pero hermanos, nuestra esperanza no consiste en las cosas materiales que podemos acumular en medio de la crisis. Nuestra esperanza consiste en que nuestro Dios es soberano. Él está sentado en el trono. Esta situación no se le ha escapado de las manos. Pero además de que Él es soberano, Él nos ama. El Dios soberano, creador del cielo y la tierra, le ama a usted, y ahí es donde toda la esperanza suya radica. La esperanza no es que la enfermedad no nos va a tocar, hermanos, porque probablemente nos toque. La esperanza no consiste en que compartamos mensajes en WhatsApp y en Instagram de que el virus no va a tocar mi casa, porque yo creo en Dios, hermanos, posiblemente el virus toque nuestra casa. No lo sabemos. Estoy seguro de que ya hay muchos cristianos, hijos de Dios, que han sufrido esta enfermedad y posiblemente han muerto.
¿qué podemos decir entonces? ¿Que Dios no estaba con ellos? Nuestra esperanza, hermano, no es que el virus no nos vaya a pegar, no es que no nos vayamos a contagiar, no es que no nos vayamos a morir por este virus. Nuestra esperanza consiste en que aunque el virus venga, aunque nos contagiemos o aunque nos muramos, el Señor nos sostendrá en su mano soberana y amorosa. En eso consiste nuestra esperanza, que aunque vengan las calamidades, aunque atravesemos por el valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Él nos sostendrá con su mano soberana y amorosa. Nuestra esperanza está en que los planes de Dios para usted y para mí no se verán estorbados por una crisis sanitaria, por una crisis social, porque un dictador esté gobernando, o porque no haya nada en nuestros bolsillos. Nada podrá estorbar los planes de Dios para su pueblo. Y hermanos, y si el plan de Dios para su pueblo, y si el plan de Dios para usted es que Él se glorifique a través de nuestra enfermedad o a través de nuestra muerte incluso, que el Señor nos ayude. Él, su gracia estará con nosotros si hemos de sufrir. Su gracia estará con usted si este virus le llegase a tocar a usted o a su familia. La gracia de Dios estará con nosotros. Y no quiero decir esto con liviandad en mi corazón, porque yo tengo un bebé pequeño, tengo un niño pequeño, tengo una esposa, y no quiero verle sufrir, no quiero verle enfermo. Yo le pido al Señor, protégelo, pero también sé, Señor, de que si en tu mano soberana y en tu voluntad y en tu mente está dentro de tus planes que ya sea yo, mi hijo, mi esposa, nos contagiemos de esta enfermedad, yo sé, Señor, que tú nos sostendrás. Tú nos sostendrás. Ya sea en la vida, en la muerte, nada nos puede separar de ti, Señor. Nada nos separará de ti, Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni lo porvenir, ni la salud, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo poderoso, ni lo débil. Nada me separará de tu amor, Señor, porque tú me amas y tú eres soberano. Entonces, hermanos, dejemos la superstición atrás. Nuestra esperanza es que Cristo nos sostiene. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es bueno. Por lo tanto, podemos confiar en que hay un futuro glorioso para su pueblo. Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Tal vez estás sintiendo los síntomas de esta enfermedad, o tal vez estás sintiendo la repercusión económica de esta enfermedad. Te quedaste sin trabajo. Él te sostendrá. Él te sostendrá. Él es soberano. A Él no se le ha escapado de las manos esta situación. Él no está sorprendido con la cantidad de muertes que se han producido. Él sabe. Él ama. Él gobierna. Él nos sostendrá. Para terminar, me gustaría cantar una canción y terminar de esta forma, confiando y declarando de que Él nos sostendrá. Entonces, si me lo permiten, voy a tomar mi guitarra y voy a cantar. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy fácil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él
me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Señor, muchas gracias porque confiamos en tu mano soberana y amorosa. Por lo tanto, tenemos esperanza. Esperanza de que tú tienes un futuro para tu pueblo. Un futuro de bienestar, no de calamidad. En medio de la tragedia, Señor, podemos confiar de que tú nos amas, de que tú tienes el control. En medio de la tragedia, Señor, podemos confiar de que no estamos solos, de que tú nos sostendrás. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu que nos permite entenderla. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.